La cruz, ese símbolo que durante 2 milenios ha dominado el horizonte espiritual de Occidente. Millones de personas la veneran, se arrodillan ante ella, la besan con devoción. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre la muerte de Jesús es una elaborada construcción teológica que oculta una verdad mucho más simple y brutal? ¿Qué pasaría si Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso del siglo XVII, pudiera revelarte que Jesús no murió por tus pecados, sino que fue ejecutado por las mismas razones políticas por las que cualquier agitador popular habría sido eliminado en el Imperio Romano? Hoy desmantelamos el mito más grande del cristianismo. Imagina por un momento la Jerusalén del año 30 de nuestra era. Una ciudad hirviente de tensiones políticas y religiosas, donde el poder romano se ejercía con mano de hierro a través de Poncio Pilatos, mientras la élite sacerdotal del templo mantenía su frágil equilibrio de colaboración con el ocupante extranjero. En este polvorín político aparece un predicador galileo cuya popularidad entre las masas comenzaba a representar una amenaza tanto para Roma como para los saduceos que controlaban el templo. Lo que sucedió después no fue un drama cósmico predeterminado por la divinidad, sino la consecuencia natural y previsible de desafiar simultáneamente al poder imperial y a la autoridad religiosa establecida. Spinoza, con su implacable lógica, habría diseccionado este evento con la precisión de un cirujano. Para él, la idea de que un Dios perfecto e infinito necesitara el sacrificio sangriento de un inocente para perdonar los pecados de la humanidad constituía no solo un absurdo lógico, sino una blasfemia contra la verdadera naturaleza divina. El Dios de Spinoza, que es idéntico a la naturaleza misma, no experimenta ira que deba ser aplacada, ni tiene deudas que deban ser saldadas con sangre. Las leyes de la naturaleza operan con una necesidad matemática que no conoce de venganzas ni de perdones comprados con sufrimiento. Pero entonces, si Jesús no murió como parte de un plan divino de salvación, ¿por qué fue crucificado? La respuesta yace no en los cielos, sino en la tierra, en la cruda realidad política del siglo I. Y es aquí donde debemos comenzar nuestra investigación forense, despojando al evento de su barniz teológico para revelar el mecanismo político que realmente operó aquel viernes en el Gólgota. Primero, examinemos el método mismo de ejecución. La crucifixión no era simplemente una forma de matar, era un espectáculo de terror diseñado por Roma para mantener el orden en sus vastos territorios. Esta forma de ejecución, reservada para los enemigos más peligrosos del Estado, tenía un propósito específico: no solo eliminar al condenado, sino hacerlo de la manera más humillante y dolorosa posible, convirtiendo su agonía en una advertencia pública para cualquiera que osara desafiar la autoridad imperial. Los romanos no crucificaban por blasfemia religiosa. Si las autoridades judías hubieran ejecutado a Jesús por herejía o blasfemia, según su propia ley, lo habrían lapidado como hicieron con Esteban años después. El hecho incontrovertible de que Jesús fuera crucificado nos dice algo fundamental. Fue ejecutado por Roma, no por Jerusalén, y fue ejecutado como un criminal político, no como un hereje religioso. Pero ¿qué había hecho este predicador galileo para merecer el castigo reservado a los sediciosos y rebeldes? Aquí es donde la narrativa tradicional comienza a desmoronarse bajo el peso de la evidencia histórica. El Jesús real, el Jesús histórico, no era el cordero manso y apolítico que la teología posterior construyó. Era un hombre que había entrado a Jerusalén aclamado por multitudes que lo proclamaban como el Mesías, el ungido, el legítimo rey de Israel. En el contexto político de la Judea ocupada, tal aclamación era equivalente a una declaración de guerra contra César. Pensemos en la escena desde la perspectiva de Poncio Pilatos. Era la época de Pascua, el momento del año cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos judíos de todo el mundo conocido.
La ciudad bullía con fervor nacionalista, recordando la liberación de Egipto y soñando con una nueva liberación del yugo romano. En este ambiente explosivo aparece un carismático líder seguido por multitudes que lo aclaman como rey. Para un gobernador romano, responsable de mantener la Pax Romana, esto no era una cuestión teológica abstracta sobre la naturaleza del mesianismo. Era una amenaza clara y presente al orden establecido. Y no olvidemos el incidente del templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes, no estaba simplemente haciendo una declaración religiosa sobre la pureza del culto. Estaba atacando directamente el centro neurálgico del poder económico y político de la élite sacerdotal. El templo no era solo un lugar de oración. Era el banco central de Judea, el lugar donde se cambiaba la moneda pagana por la moneda del templo, donde se compraban los animales para el sacrificio, donde fluían ríos de dinero que sostenían a toda una clase parasitaria de sacerdotes y sus aliados. Los saduceos, esa aristocracia sacerdotal que había hecho su fortuna colaborando con Roma, vieron en Jesús no a un reformador espiritual, sino a un peligroso agitador que amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio que les permitía mantener su poder y privilegios. Si las masas seguían a este predicador que denunciaba la corrupción del templo y prometía un reino de Dios inminente, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de su posición, de su riqueza, de su influencia? Es en este punto donde la alianza entre el poder religioso y el poder político se vuelve letal. Los sumos sacerdotes necesitaban eliminar a Jesús para proteger su posición, pero no tenían la autoridad para ejecutar la pena capital. Roma, por su parte, necesitaba mantener el orden, especialmente durante las festividades, pero prefería actuar a través de sus colaboradores locales para evitar provocar más resentimiento. La solución fue elegante en su brutalidad. Los líderes religiosos entregarían a Jesús a Pilatos acusándolo de sedición, y Roma haría el trabajo sucio de la ejecución. El cargo bajo el cual Jesús fue crucificado nos lo dice todo. Rey de los judíos. No fue ejecutado por decir que era hijo de Dios. No fue ejecutado por perdonar pecados. No fue ejecutado por sanar en sábado. Fue ejecutado por el cargo político de reclamar la realeza, de desafiar la soberanía de César. El titulus, esa inscripción burlona clavada sobre su cabeza, era la declaración oficial de Roma sobre por qué este hombre moría. Había osado presentarse como rey en un territorio donde solo César podía reinar. Spinoza, con su penetrante análisis de las pasiones humanas y las dinámicas del poder, habría visto en este drama no la mano de Dios, sino el funcionamiento predecible de las instituciones humanas defendiendo sus intereses. Cuando el poder establecido se ve amenazado, reacciona con violencia. Cuando las masas siguen a un líder carismático que promete un nuevo orden, las élites se unen para aplastarlo. No hay misterio divino aquí, solo la mecánica brutal del poder político. Pero si la muerte de Jesús fue simplemente una ejecución política más en la larga historia de Roma aplastando disidentes, ¿cómo se transformó en el drama cósmico de salvación que conocemos? Aquí es donde entra la genialidad teológica de Pablo de Tarso y los primeros cristianos. Enfrentados con el hecho innegable de que su Mesías había muerto de la manera más vergonzosa posible, necesitaban una explicación que transformara esta derrota en victoria. La solución fue audaz. Reinterpretar la ejecución no como el final de un movimiento político fracasado, sino como el cumplimiento de un plan divino eterno. La cruz, instrumento de tortura y humillación, se convirtió en el altar donde se ofreció el sacrificio definitivo. La sangre derramada por orden de Pilatos se transformó en la sangre del Cordero Pascual que lava los pecados del mundo. El fracaso terrenal se convirtió en triunfo celestial.
Esta reinterpretación teológica cumplía varias funciones cruciales. Primero, daba sentido a lo que de otra manera sería una tragedia sin sentido. Segundo, transformaba a los seguidores de un rebelde ejecutado en los herederos de una victoria cósmica. Tercero, y quizás más importante, despolitizaba completamente el mensaje de Jesús. Ya no era necesario confrontar a Roma o al templo. La batalla real era espiritual, no política. El reino de Dios no vendría a través de la revolución, sino a través de la fe en el sacrificio redentor. Pero Spinoza, con su compromiso inflexible con la razón, habría rechazado esta construcción teológica como una fantasía consoladora. Para él, la idea de que Dios necesita ser aplacado con sangre es una proyección antropomórfica de las peores pasiones humanas sobre la divinidad. Es imaginar a Dios como un tirano celestial que demanda satisfacción por las ofensas recibidas, que necesita que se le pague con sufrimiento antes de poder perdonar. El Dios de Spinoza, que es la totalidad de la naturaleza operando según leyes eternas e inmutables, no conoce la ira ni el perdón en el sentido humano. No hay pecado original que deba ser lavado, no hay deuda cósmica que deba ser pagada. Hay solo la operación necesaria de causa y efecto, donde cada acción produce sus consecuencias naturales según las leyes eternas de la realidad. En este marco espinosista, el concepto mismo de sacrificio redentor se vuelve absurdo. ¿Cómo puede el sufrimiento de uno pagar por las faltas de otro? ¿Qué tipo de justicia es esa que se satisface con el castigo del inocente? ¿Qué tipo de amor divino es ese que requiere tortura y muerte antes de poder expresarse? Estas no son las características de un Dios perfecto e infinito, sino las proyecciones de una humanidad que aún no ha superado sus instintos más primitivos de venganza y retribución. Spinoza nos invitaría a considerar que el verdadero pecado, si podemos usar esa palabra, no es una ofensa contra un Dios personal que debe ser aplacado, sino la ignorancia que nos lleva a actuar contra nuestra propia naturaleza y bienestar. Y la salvación no viene a través de la fe en un sacrificio sangriento, sino a través del conocimiento adecuado de nosotros mismos, de Dios, naturaleza, y de nuestro lugar en el orden eterno de las cosas. Desde esta perspectiva, la muerte de Jesús adquiere un significado completamente diferente. No fue un sacrificio cósmico planeado desde la eternidad, sino una tragedia humana causada por la colisión entre un visionario y las estructuras de poder de su tiempo. Jesús murió no porque Dios necesitara su sangre, sino porque los hombres que controlaban Jerusalén y Roma necesitaban su silencio. Y aquí llegamos a una ironía devastadora. La teología cristiana del sacrificio redentor, al espiritualizar y mistificar la muerte de Jesús, en realidad traiciona su memoria y su mensaje. Transforma a un hombre que murió por confrontar a los poderes opresivos de su tiempo en el objeto pasivo de un drama divino predeterminado. Convierte su ejecución política en un evento apolítico. Hace de su resistencia al poder un acto de sumisión cósmica. ¿No sería más honesto, más verdadero, más fiel a la memoria de Jesús reconocer que murió como han muerto tantos otros a lo largo de la historia, como víctima de un sistema que no tolera a aquellos que desafían su legitimidad? ¿No sería más inspirador ver en él no al cordero sacrificial, sino al hombre valiente que prefirió morir antes que callar su mensaje de justicia y transformación? Pero claro, tal interpretación no sirve a los intereses de las instituciones religiosas que se han construido sobre el mito del sacrificio redentor. Si Jesús murió simplemente como un mártir político, entonces su muerte no tiene poder salvífico especial. Si no hay pecado original que lavar, entonces no hay necesidad del bautismo. Si no hay sacrificio cósmico que conmemorar, entonces no hay necesidad de la Eucaristía. Todo el edificio sacramental del cristianismo se tambalea cuando se remueve la piedra angular del sacrificio redentor. Y es precisamente por esto que la interpretación política de la crucifixión ha sido tan ferozmente resistida y suprimida a lo largo de los siglos. No es solo una cuestión teológica abstracta.
Es una amenaza existencial a todo el sistema de poder religioso construido sobre la interpretación sacrificial. Si el pueblo entendiera que Jesús no murió por sus pecados, sino que fue asesinado por los mismos tipos de poderes corruptos que siguen oprimiéndolos hoy, las implicaciones serían revolucionarias.